Todo bien, todo se ve bien. Bueno, bueno, feliz tarde para todos los que están en este seminario bueno, en este caso, webinar, eh, vinculado específicamente con la especialización en ingeniería estructural. Acá tenemos a dos profesores expertos en el área, el profesor Angelo Marinilli y el profesor Guillermo Bonilla. Bueno, mi nombre, que capaz no lo dije, es Luis Ramírez, del director de los posgrados de ingeniería. Y este webinar sirve como un elemento para difundir el conocimiento y la aplicabilidad de la especialización de ingeniería estructural. Ambos profesores pertenecen al programa específicamente de ingeniería estructural. El profesor Angelo Mariniri nos va a hablar de la parte de mampostería estructural, que tiene que ver también con la parte de terremotos y normativas venezolanas. Él va a explicarnos un poco de esto teórica y después el proyecto. Y el profesor Guillermo Bonilla va a conversar sobre lo que serían las normas Covenin, la parte de patología, construcción y diseño. Adicional, es importante decir que este espacio o sea, se brinda también para lo que sería la oficina técnica de posgrado, y el canal de posgrado de YouTube va a estar disponible posteriormente para la consulta, bueno, de las partes interesadas que quieran revisarlo, ¿ok? Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta tarde, y agradecidos. Ya el profesor Ángelos tiene la posibilidad de iniciar, eh, porque está en su presentación. Entonces, adelante, profe. Muchísimas gracias por aceptar también esta divulgación. Gracias. Buenas tardes a todos. Bien, el título de la presentación es Mampostería estructural, terremotos y normativa venezolana. Vamos a hacer una breve introducción al tema. Vamos a profundizar un poquito sobre el tema de la mampostería estructural. Vamos a observar el comportamiento durante terremotos, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Vamos a detenernos un poco a conversar sobre el desarrollo de las normas venezolanas, las normas COENIN, y finalmente haremos algunas reflexiones para el futuro. Bien, en Venezuela obviamente tenemos que lidiar con un problema sísmico. La tectónica de placas básicamente implica la interacción entre la placa del Caribe, en el Mar Caribe por supuesto, y la placa sudamericana. Estas dos placas continentales interactúan así de manera transparente, dextral, en esta zona, y generan una serie de fallas que son las que producen la mayor parte de los terremotos que ocurren en Venezuela. Algunas de las fallas activas más importantes son la falla del Pilar, en la zona oriental del país, la falla de San Sebastián, causante del terremoto de Caracas del 67, por ejemplo, la falla de Oca-Ancón y la falla de Boconó, que sigue esencialmente el eje andino. En esta lámina vemos a la izquierda la sismicidad instrumental eh, reportada por Finmisis en buena parte del siglo XX. Los punticos representan los epicentros de los eventos ocurridos, y bueno, es evidente la correlación que hay entre los terremotos ocurridos y las fallas, ¿no? Adicionalmente, hay que decir que la mayor parte de la población en Venezuela, se estima que más del 80%, precisamente habita en esas zonas de mayor amenaza sísmica. En la figura de la derecha hay algunos de los terremotos destructores que han afectado el territorio nacional. Podemos mencionar, por ejemplo, el terremoto de 1812, que afectó a la ciudad de Mérida, a la ciudad de Barquisimeto y, por supuesto, a la ciudad de Caracas. El terremoto de 1967, que también afectó a la ciudad de Caracas. Y un poco más recientemente, el terremoto de Cariaco, que ocurrió en 1997. Por supuesto, hay otros más, algunos registrados inclusive desde el siglo XVII. Hoy en día la amenaza sísmica está establecida con base en la norma venezolana COVININ 1756 del año 2019, a través de estos tres mapas que ustedes tienen en pantalla. Un mapa del coeficiente de aceleración horizontal del terreno, lo conocemos ingenieralmente como A sub 0, el mapa de aceleración espectral para sistemas de un grado de libertad de periodo de un segundo, y un tercer mapa que establece el periodo de transición espectral entre las zonas de los periodos medios y largos para la definición del espectro. Estos mapas fueron generados también en Fumbisis y tienen un periodo medio de retorno de
475 años. Adicionalmente, esa misma norma establece que donde haya estudios de microzonificación, es importante tomar en cuenta las amenazas establecidas en ellas. Tienen dos ejemplos elaborados por Fundicis en el año 2009, la microzonificación de Caracas, la figura que está a la izquierda, y la microzonificación de Barquisimeto y Cabudare, que está a la derecha. Estas microzonificaciones lo que hacen es tomar en cuenta las fuentes sísmicas que pueden afectar una localidad en particular y toman en cuenta las características particulares del terreno para establecer el nivel de amenazas. Ahora vamos a hacer una introducción a lo que es el tema de la mampostería estructural. La mampostería se define como aquella obra diseñada para resistir combinaciones de corte, momento y fuerza axial inducidas por las acciones gravitacionales y accidentales. En forma muy general se clasifica en tres grupos. En primer lugar, la mampostería no reforzada. En este caso, los muros portantes están construidos exclusivamente con los mampuestos, que pueden ser naturales o pueden ser artificiales, usualmente unidos con algún tipo de mortero que puede o no ser cementicio, ¿no? No tienen ningún tipo de refuerzo, no son edificaciones particularmente adecuadas para fines sismorresistentes, pero ha sido utilizado históricamente. Muchas construcciones antiguas utilizan este sistema estructural. Otra clasificación es la mampostería reforzada internamente. En este caso se usan unidades de mampostería huecas. Usualmente se trata de bloques de concreto o bloques de arcilla, en los cuales se pueden ubicar barras de acero de refuerzo horizontales y verticales, y se rodean totalmente con mortero o con concreto líquido, generando una situación más o menos parecida a lo que es un muro reforzado de concreto. Este es un sistema no muy comúnmente utilizado en el país, pero sí se utiliza en otras partes del mundo. Y el tercero de los grupos es la mampostería con fibra. En este caso, las paredes de mampostería, usualmente no reforzadas, están rodeadas por elementos de confinamiento que normalmente son de concreto reforzado. Más adelante vamos a ver algunas características sobre esto. Este es un sistema que también está muy difundido en el mundo y muy utilizado también en Venezuela. Revisemos rápidamente el comportamiento de las edificaciones de mampostería durante los terremotos. Estas figuras que tienen aquí corresponden a terremotos ocurridos en Venezuela. Por ejemplo, el terremoto que afectó a la ciudad de Cumaná en 1929 derrumbó totalmente la catedral de la ciudad, que estaba construida en mampostería no reforzada, construcciones de tipo tradicional. El terremoto de Caracas de 1967, además de los edificios que colapsaron en la zona de los Palos Grandes, produjo también el derrumbe de muchas viviendas en zonas populares, viviendas de un piso construidas con mampostería. Otro ejemplo es el terremoto que afectó Táchira en el estado de Venezuela en 1981, generó daños en viviendas de mampostería, pero también en la iglesia de la población de Capacho, que sufrió daños en sus elementos de concreto de mampostería, perdón, no reforzada, estas columnas que ustedes ven acá, y evidentemente el colapso del techo de la iglesia. Finalmente se presenta una vivienda afectada por el terremoto de Cariaco de 1997, una de tantas. A nivel mundial también se han observado comportamientos inadecuados, como el terremoto de Pisco ocurrido en Perú en el año 2007. Esta es una vivienda de mampostería confinada. La falla ocurrió por la ausencia de muros en la dirección larga en la planta baja de la zona donde falló, ¿no? También muchas viviendas de mampostería de baja altura sufrieron daños durante el terremoto de Sichuan en China en el año 2008. En Haití, el año 2010, estas son viviendas populares muy parecidas a las que encontrábamos en Caracas y otras ciudades latinoamericanas. Los terremotos de Chile del 2010, Guatemala 2012 generaron daños también en estructuras de mampostería confinada. El terremoto de Amatrice, que afectó la zona central de Italia en el año 2016. En este caso se trata de mampostería no reforzada, también son construcciones antiguas. Más recientemente, el terremoto ocurrido el año 2016 en Ecuador, Pedernales, es una vivienda de mampostería dañada. En México, 2017, en Ciudad de México específicamente. Y el año pasado, los terremotos de Turquía y Siria y Marruecos también generaron daños masivos
edificaciones de mampostería no reforzada. Ahora bien, no todos los comportamientos son inadecuados, también se han observado comportamientos adecuados, lo que sugiere, digamos, la ventaja que puede tener la construcción de mampostería siempre que sea bien concebida y bien construida. Por ejemplo, durante el terremoto de Cariaco en 1997, esta vivienda que estaba en proceso de construcción, a pesar de estar muy cerca de la traza de la falla, que es la carretera que une a las poblaciones de Casanay y Cariaco, no sufrió ningún daño durante el terremoto. El terremoto que ocurrió en Pisco en el año 2007, vemos una vivienda de mampostería confinada de 2 niveles y una terraza en la parte superior, no sufrió ningún daño durante el terremoto, al igual que estas viviendas durante el terremoto de Chile el año 2010, de Guatemala 2012 y en Marruecos en el 2023. Vamos a ver, a pesar de que hubo derrumbe masivo de estructuras de mampostería no reforzadas, como mencionábamos anteriormente, hay muy buenos ejemplos de viviendas que tuvieron comportamientos satisfactorios que se puede evidenciar son de mampostería confinada. De ahí que les menciono este esfuerzo de la Confined Masonry Network, auspiciado por el ERI y la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica, que propone la utilización de viviendas de mampostería confinada que pueden inclusive ser autoconstruidas y que pueden garantizar un comportamiento sismoresistente satisfactorio. El lema básicamente es que hay que construir primero las paredes y los elementos de confinamiento posteriormente. Muy bien, en este marco vamos a discutir un poco lo que es el desarrollo de la normativa venezolana. Les comento que el procedimiento que vamos a ver aquí es similar al que se sigue para todas las normas OENI. En este caso se va a centrar en la norma para construcciones sismoresistentes y en la norma para edificaciones de mampostería. La primera de ellas es la norma venezolana COVENIN 1756-1, aprobada el año 2019, incorpora a la mampostería reforzada internamente y la mampostería confinada entre los sistemas resistentes a sismo. No estaba en las versiones anteriores de esta norma. Se establecen los parámetros necesarios para diseñar estas estructuras. En particular, límites de altura, nivel de diseño, factor de reducción de respuesta, factor de amplificación de desplazamientos, los límites de deformabilidad y establece también el uso de secciones agrietadas. Específicamente en el área de la mampostería tenemos la norma venezolana COVENIN 5008, aprobada ese mismo año, el año 2019. Su título, Análisis, Diseño y Construcción de Edificaciones de Mampostería Estructural. En Venezuela existían normas que trataban sobre el tema de la mampostería, específicamente las normas del Ministerio de Obras Públicas del año 1939, 1947 y 1955, siendo esta la última norma en el país que trataba sobre edificaciones de mampostería. De manera que se tomó mucho tiempo en actualizar esta norma, ¿verdad? Así que esta norma viene a llenar un vacío importante. Se conformó el grupo de trabajo Normalización de Mampostería, constituido por personal del Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano, profesores del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela, del Instituto Universitario de Tecnología en la región capital, representantes del Ministerio para Hábitat y Vivienda y también de la Cámara Venezolana de la Construcción. Entonces, como se ve, un grupo bastante general, heterogéneo, digamos, para la elaboración de. La propuesta, el documento, fue elaborado en el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la UCB. El grupo de trabajo estuvo discutiendo la ponencia entre los años 2014 y 2015. Fueron unas 13 o 14 sesiones de discusión. Luego revisó las observaciones de la discusión pública y las incorporó a la norma. Eso se realizó entre el año 2016 y 2017. Y finalmente se revisaron e incorporaron las observaciones generadas por FODENORCA, que es el ente, digamos, que coordinó toda esta actividad, y por CENCAMER durante el año 2019. La discusión pública se realizó a través de la página web de CENCAMER en el año 2016, solamente son 45 días para la discusión pública, y algunas fechas importantes. El grupo de trabajo aprobó el proyecto de la norma en octubre del año 2015, el CT3 Construcción en marzo del año 2018, 3 años después, el Consejo Directivo de FODENORCA
en mayo de 2020, 2 años después, y un mes después se encamea lo aprueba definitivamente. La aprobación definitiva se realiza a través de la resolución 8/2021 del Ministerio de Comercio Nacional, publicado en la Gaceta Oficial, que se ve aquí en pantalla, y la declaró a ambas normas como normas venezolanas COBELI. Estas, por cierto, están disponibles a través de la página web de CINTAMER, igual que otras normas COBELI vigentes en el país. Muy bien, esa norma consta de un total de 11 capítulos, tocando cada uno de los tópicos importantes para el proyecto en estructurar la mampostería. Voy a hacer más adelante unos breves comentarios sobre algunos de los capítulos y quiero resaltar que se toca también la evaluación de estructuras existentes y su rehabilitación. La norma va acompañada de unos comentarios que ayudan a complementar, digamos, la comprensión del articulado y orientar la aplicación por parte de los usuarios. Específicamente, el capítulo 4 trata sobre materiales, requisitos para las unidades que se deben utilizar, unidades de concreto, unidades de arcilla, unidades de calcárea. Específicamente, este tipo de bloques no se recomienda, no se aprueba para el uso de mampostería estructural, más bien para el uso de tabiquería, de soldatería. Las propiedades de los materiales, específicamente de la mampostería, entendida como la unión de las unidades de la mampostería y el mortero, se evalúa mediante ensayos a construcción de la fila. Esto proporciona la resistencia de compresión similar a la resistencia de concreto, de forma análoga, y un ensayo de compresión diagonal indirecta de mampostería, que es un parámetro para estimar la resistencia actual. El capítulo 6 trata específicamente sobre mampostería confinada, la ubicación y características de los elementos de cubrimiento, esencialmente los elementos verticales en los extremos de cada muro, con separaciones que no excedan 4 metros o 1.5 veces la altura de cada piso, en cada intersección, en cada esquina, a los lados de las alturas. También deben haber Profe, ¿me anexos. escucha? Disculpe. Tenemos un eco en el audio, no sé si puede revisar Kenny o si hay algún dispositivo que esté conectado de forma doble allí en este momento. No, no vemos nada doble. Vamos a pedir apoyo. Sí, si quiere, ajá. Mientras quizás resolvemos este inconveniente técnico, bueno, para decirle que dos cosas importantes. Una, que el profesor Álvaro, que es el director del programa de Ingeniería Estructural, se incorporó al webinar. Otra, que en la sección de preguntas y respuestas o en el chat pueden colocar sus preguntas o cuestionamientos que tengan para, digamos, de cara bueno, ir, digamos, adelantando algunas opciones. Igual, en principio, lo que se quiere es justamente mostrar un poco el conocimiento que está inmerso dentro del programa, con estos dos profesores, ambos ingenieros civiles, que probablemente no les comenté, pero bueno, muchos ya lo conocen. En fin, si quiere, coloque, mute el micrófono, profe, y vuélvalo a colocar a ver si es que hay un problema allí con esa configuración. Pues creo que estamos utilizando el micrófono directamente de la máquina. No hay un micrófono externo, no sé dónde puede haber el feedback. Ok. El micrófono de la máquina. Sí. Pero sigo la conversación, genera mucha dificultad para escucharlo. Bueno, de todas maneras, el eco se escucha hace poco, hace como unos 4 o 5 minutos, no, durante la mayoría de la presentación se escuchó suficientemente bien. Ok. Bueno, creo que es mejor que siga, pero vamos a retrasar un poco esto. Sí. Bien, les comentaba, en el capítulo 6, la norma se trata específicamente sobre la mampostería. Profe, disculpe, tiene el eco todavía. Si quiere, espere un momentico para que... Bueno, pues hay que esperar que venga. Sí. Sí.
Bueno, quizás para comentarles como adicional, bueno, nosotros estamos actualmente en el proceso de preinscripción, de revisión también incluso del programa para hacer algunas renovaciones curriculares como tal. Y bueno, hasta la tercera semana de febrero tenemos el tema del proceso de preinscripción y el inicio de nuestro semestre sería para marzo, la tercera semana de marzo de 2024. Este es un programa que es semestral y cuenta con una tasa alta de ingresos aspirantes siempre. Ahora sí, profesor Ángelo, para ver, hable. A ver, probando. ¿Se escucha mejor? Sí, ¿O todavía hay eco? se escucha mejor. Si quiere ¿Se escucha adelante. Oh, mejor? adelante. Bien. Ok. Sí, que Kenny no se vaya muy lejos, por favor. Ok, bien. Entonces, retomando aquí el capítulo 6 de la norma 5008, trata sobre mampostería confinada. Decía, se establecen los requisitos de ubicación de los elementos de confinamiento, tanto verticales como horizontales, y se establece también el detallado de acero de refuerzo longitudinal y transversal de los elementos de confinamiento, que usualmente son de mampostería confinada. Aquí es importante recordar, o mencionar, mejor dicho, que estos elementos de confinamiento tienen secciones pequeñas, muy parecidas a los espesores de las paredes, ¿no? Aquí se ve que el espesor mínimo de la pared es 12 centímetros y puede ser también mayor. En el capítulo 7, que trata sobre mampostería reforzada internamente, se establecen los requisitos de cantidad y espaciamiento del acero de refuerzo vertical y horizontal, como se observa en la figura de la derecha, y también la separación máxima que debe haber entre los elementos donde se ubica el acero de refuerzo vertical y horizontal. Aquí es importante tomar en cuenta que para que el acero de refuerzo trabaje conjuntamente con la mampostería, es importante que tanto el acero horizontal como vertical esté totalmente recubierto con mortero o con concreto líquido, en el caso de las perforaciones verticales, para que esto pueda funcionar como. En el capítulo 10 hay algunos elementos relacionados con la estructuración que tienen que ver esencialmente con la presencia de muros portantes en las dos direcciones principales en planta de la edificación, en cantidades, longitudes aproximadamente iguales. Se recomienda una distribución lo más simétrica posible y se recomienda también evitar todas las irregularidades que se establecen en la norma 1756. Por ejemplo, plantas muy esbeltas, falta de continuidad vertical de los elementos de refuerzo, diferencias importantes en la resistencia en las dos direcciones y otros elementos adicionales. Esto es importante tomarlo en cuenta desde el proyecto arquitectónico de este tipo de edificación. Bien, algunas reflexiones finales. En primer lugar, los terremotos no pueden ser predichos con exactitud y suelen ser los inspectores más exigentes, en el sentido que los daños sísmicos usualmente muestran las debilidades de estas edificaciones y los errores que se cometen durante su diseño, su construcción y su uso. Otro aspecto importante es que la mitigación del riesgo sísmico solo es posible realmente reduciendo la vulnerabilidad de las edificaciones. No se puede afectar la amenaza, salvo que se construya en sitios donde la amenaza sea menor. Luego, es importante investigación aplicada, el desarrollo de normas técnicas y la formación profesional a nivel de pregrado y posgrado que conduzca a proyectos, construcción, uso y mantenimiento que sean adecuados y pertinentes para las edificaciones. Dentro del proceso que estamos resumiendo, la revisión de las normas debe ser realmente un proceso continuo y debe contar con la participación del sector público, del sector privado y también de las universidades, es decir, de las academias, de tal manera que este proceso continuo pueda reflejar los continuos avances en el estado de la arte. En particular, estas dos normas que he mencionado, la norma venezolana juvenil 1756 y 5008, representa un aporte concreto para la construcción de viviendas y otras edificaciones seguras en nuestro país. A modo de información de interés, el profesor Ramírez adelantó algo, pues estamos en el proceso de prescripción para los posgrados de la Universidad Católica, específicamente para la especialización en ingeniería estructural. Pueden buscar información adicional bien a través de la página de posgrado del UCAP o a través de las redes sociales. Bien, aquí están mis datos de contacto en caso que quieran contactarnos directamente.
Y bien, les agradezco muchísimo su atención. Espero que la presentación haya sido de su interés. Muchísimas gracias, profe Ángelo, por la presentación. Bueno, también hay que comentar que el profesor Ángelo eh, pues trabajó también muchos años en la Universidad Central, en el área de civil, también pues de acá en la Universidad Católica, donde es egresado principalmente. En fin, lo cierto es que el profesor Bonilla puede, el profesor Ángelo, dejar de compartir la presentación y para que usted comparta la suya. Ok. Nuevamente reitero que el tema de las preguntas o comentarios que quieran hacer, sobre todo de pues, algunos aspectos adicionales que quizás hayan sido abordados, quizás no desde el punto de vista más práctico, con mucho gusto le estaremos respondiendo. Ya he hecho, bueno, ya hay una, ya hay una pregunta vinculante, pero creo que lo va a abordar el profesor probablemente Bonilla, que tiene que ver con el área de acero, pero ya vamos a preguntar allí. Una forma de presentación. A ver. Al principio rápido. Ahora para. Bueno, ya está en forma de. Ya estamos, ¿ok? Muy ¿Se bien, escucha bien? pero se escucha, pero no se ve la presentación. Ok, bueno, nada, se la vamos a poner. Estamos viendo en otra pantalla, vamos a compartirlo. Muy bien. Adelante. Déjele F5 para que... Perfecto, ya está. Adelante, profe. Quizás antes de comenzar quería yo ampliar unas cosas. Les voy a retirar un poquito, robar un poco del tiempo. Es importante lo que acaba de presentar a Angelo Marinelli porque poca gente sabe todo el esfuerzo que significa llevar hacia adelante la norma que luego pasan a ser juvenil. Pero también es bueno que estén al tanto, han salido normas del Comité 73, pero de otras áreas que no son estructuras, que tienen que ver, por ejemplo, la 633, que tiene que ver con concreto premezclado, la 344, que tiene que ver sobre toma de muestras de concreto. O sea, hay una serie y creo que aparecen en el Sencamer. Si ustedes pueden ingresar al Sencamer, lo pueden ver, las personas que estén interesadas. La 1618, que es de estructura, por cierto, de acero, ha estado en revisión. Tenemos la liderada fue por José Jacome. Tiene ya, vamos, un año y tantos de revisión dentro de un grupo de trabajo para luego pasar a un subcomité, que es subcomité de estructura, donde va a estar también hay un año en discusión, para luego pasar a discusión pública. Nosotros esperamos que para marzo de este año, o sea, para dentro de 2 meses, empiece a estar al subcomité de estructura para que pase ya a discusión pública. Prácticamente el subcomité está integrado también por la gente que formó el grupo de trabajo. Hay otra que es la 1753, que es de 2006, la de concreto estructural, que va a generarse un grupo de trabajo. En este momento estamos en una etapa nada más de preparación y transformación en lenguaje de Sencamer de Covening para que luego se pase a un grupo de trabajo. Vamos a comenzar. Yo quería cambiar de pronto un poquito la visión de lo que queríamos hablar y aproveché, bueno, tratar un tema y tratamos una de las materias, tanto en patología o en otras materias que se dan, que tiene que ver sobre situaciones reales que ocurren, que afectan el comportamiento estructural y que lo asociamos mucho a construcción y que en cierta forma depende mucho más también del proyecto estructural. Voy a darle unas vueltas para arribita, rapidito, voy a ir más rápido, dadas las circunstancias que tuvimos, pero vamos a ver si nos comprenden, vamos a entender. Bueno, cuando tenemos un proyecto estructural, quizá una de las grandes ventajas que tenemos en la actualidad son los software, los programas para poder llevar a cabo cualquier proyecto. Pero en opinión muy personal, eso también ha traído una pequeña debilidad. Antiguamente el calculista, que yo llamo diseñador estructural, tenía que a mano verificar ciertas cosas, hacer un dibujo, evaluar, visualizar mejor lo que era la edificación que iba a desarrollar para luego proceder quizás con programas quizás muy básicos cuando ya existían, a hacer, modelarlo, desarrollar todo el comportamiento, analizarlo y ver los resultados, ver si se cumplía o no, ver dónde habían detalles. Hoy en día eso se ha cometido de una forma tan rápida porque los programas van muy rápido. Entonces ya prácticamente muchos programas, muchos proyectos que uno logra revisar, resulta que el calculista, sobre todo los más jóvenes, pero puedo hablar de 6 años, 10 años para abajo, entonces van directamente a introducir datos, o sea, modelan lo que da la arquitectura, introducen los datos de cargas, los datos de acciones. Gracias a la nueva norma 1756,
pues tendrá quizás que barrar un poco mientras no tenga el programa cargado también esas soluciones y da un resultado y usualmente la revisión es muy lenta. Entonces, eso genera, en mi opinión, y no digo que sean todos, una fuerte debilidad en lo que es el diseño estructural. Pero hay otras debilidades que van más allá. Es que cuando uno diseña, se basa en normas y parte del principio que las normas pues, contienen todos los elementos necesarios para poder hacer que el proyecto que lleves a cabo cumpla con todos los factores, incluyendo un tema que no suele ser tocado, que es la durabilidad. Y eso durabilidad más parecerá depender de la construcción que del diseño, pero no es tanto así. Vamos a ver algunos casos para que podamos ejemplarizar la situación. Bueno, existen las normas y con las normas las personas trabajan. Usualmente el proyectista lo que va a colocar es la resistencia de cálculo, la tensión cedente, quizás sea lo más ajeno que coloque en el sentido que simplemente pone unos datos. Quizás debe considerar dónde está ubicada la construcción, no se suele hacer, pero una edificación no es lo mismo construirla en Cumaná. Obviamente, no estoy hablando del punto de vista completo, sí, estoy hablando del punto de vista de cómo podemos desarrollar los materiales necesarios, que es parte del proceso de estructuración de un diseño de lo que llaman un cálculo estructural, diseño estructural. Bueno, introduce estos datos, va a introducir datos de acciones, longitudes, dimensiones, todo eso, y va a tener resultados y va a obtener, bueno, al final usa aquí una parte de lo que es la memoria descriptiva, la memoria de cálculo. Ahí está una parte de un caso real que lo aplicamos aquí en unas clases de posgrado para unas edificaciones que se estaban aplicando, desarrollando en el interior del país. Lo que pasa, desafortunadamente, y es mi opinión, pero desafortunadamente, el diseñador, el calculista, obvia que las edificaciones siguen el mismo ciclo de vida en general, o de vida humana, lo puse yo ahí, o sea, las edificaciones se conceptualizan, se construyen y con el paso del tiempo van a comenzar a deteriorarse y si no van al médico, si no reciben tratamiento, ese deterioro lo lleva a que vayan debilitando y destruyéndose o acabando con sí mismo. Eso no lo estamos conceptualizando actualmente. La próxima norma sí estará ya más concebido que hay que tomar en cuenta lo que es el ciclo de vida de la construcción desde el punto de vista de diseño para que realmente durante la vida útil tenga un comportamiento adecuado. Pero hay un segundo aspecto que también suele querer mucho el diseñador, o quizás no lo piensa, pero es obvio que lo tiene contemplado así porque se está basando en una norma, es que la edificación responderá a lo previsto en el diseño, a lo que tiene el proyecto. Y a la hora de la verdad, una edificación, una construcción va a responder a lo que fue construido. Claro, entonces aquí vamos, el proyectista estructural puede decir, bueno, pero es que yo lo diseño bien, la construcción es otro problema. Y eso no es tan así. Las memorias descriptivas hay que enriquecerlas más, porque tenemos muchas fallas en construcción, no solo en este país, pero vamos a ubicarnos en este país, que van a afectar lo previsto en las hipótesis de diseño. Voy a pasar rapidito, porque no quiero ser lento. En todo caso, hay que tomar en cuenta durabilidad. Las próximas normas que trate esto también va a hablar de sostenibilidad, pero si usted mantiene durabilidad, se tiene ayuda a la sostenibilidad, porque entonces las construcciones van a durar más, también serán más económicas en consumo de concreto, y la confiabilidad estructural, que le puse aquí entre paréntesis, seguridad, que partimos del principio que la norma lo contiene y que, bueno, si hay un error en construcción, todo puede ser absorbido. Sin embargo, el proyectista estructural puede adelantarse a ciertos detalles que últimamente no aparece, pero sí deben aparecer. El detallado en acero es importante, pero también detalles en zonas que él considere críticas en ejecución debe estar dentro de la memoria. Bueno, quise colocar aquí un gráfico típico de lo que es el deterioro, cómo es el comportamiento de una edificación desde el punto de vista de durabilidad. No nos demoraríamos, pero un inicio de deterioro en algún momento, que comienza exactamente cuando terminó la construcción. Como cualquier ser en la vida, pues empieza a crecer y luego hay un momento donde comienza una propagación y donde tenemos un tiempo justo para poder recuperar por mantenimiento y luego va quedando esta etapa de valores residuales que van quedando. Si no hacemos mantenimiento, al final vamos a llegar a lo que se llama colapso. Colapso no es la caída propiamente, el colapso es cuando ya la recuperación es prácticamente imposible por los costos que conlleva, entonces no se justifica. Muchas construcciones pueden estar en esa situación y desde el punto de vista vulnerable ya son totalmente vulnerables y ya no son totalmente confiables, ¿no? Otro aspecto que quiero hablar es que ese deterioro que puede ser normal en algunos casos, estoy tratando de agarrar, aquí tengo que ayudar. Este es normal en algunos casos, sin querer,
puede estar inducido en el mismo proyecto y obviamente en la misma ejecución. Veamos un caso, y este es un caso que estoy trayendo. Por ejemplo, fíjense algo importante. En el 2012 nosotros hicimos un estudio con los estudiantes de posgrado, aprovechando que había estudiantes de varias ciudades del país para ver cómo era la situación de la durabilidad en las edificaciones. Y encontramos, por ejemplo, que esta mancha que vemos acá, que hasta los años 90, quizás 2000, aparecían en las construcciones de los años 50 en adelante, empezaban a aparecer después de los 15, 16 años. Entonces comprobó que a partir de los 6 meses, ya 6 meses de construido, o sea, no está terminada la construcción, ya comenzaban a salir este tipo de problemas. Entonces, por alguna razón que no vale la pena tratar ahora, el problema de envejecimiento lo hemos acelerado. Sencillamente no estamos construyendo adecuadamente, pero tenemos debilidad también en los proyectos al dar especificaciones. Hay unas enfermedades que sí son típicas, que es la carbonatación, pero que obviamente para que ocurra esto tiene que ingresar agua de alguna manera a la edificación y eso también puede depender de construcción, pero en algunos casos puede depender también de los proyectos, sobre todo cuando no hay, digamos, trabajo en equipo entre arquitectos y demás diseñadores de instalaciones con la parte de estructura. Hay casos donde, esto es un caso estudiado por nosotros, un caso donde efectivamente hay una fuerte debilidad en los casos de los proyectos cuando consideran que, bueno, por estar en una zona, digamos, de fuerte oleaje, que en este caso esta zona es la que va a ser más afectada, obviamente, no es la sumergida ni la que está más arriba, sino esta. Entonces, considerar simplemente que porque tiene un recubrimiento de 7 centímetros, realmente se va a mantener la durabilidad y la resistencia adecuada del concreto ante el ingreso de patrones contaminantes, cuando realmente la tendencia debería no ser tanto el recubrimiento como sí ser la calidad del concreto que colocamos, una relación agua-cemento baja, adiciones o aditivos que disminuyan la permeabilidad, y eso irá a la tendencia de las nuevas normas actuales nuestras, perdón, las nuevas normas donde hay que reducir la permeabilidad e ir un poquito menos a lo del recubrimiento, porque ancho, recubrimiento, espesores muy grandes, recubrimiento, lo que genera también una debilidad interna en ese material que se puede degradar. Caso interesante que puede pasar cuando no se toma en cuenta la durabilidad fue el año pasado, un colapso de un puente que simplemente falló por efectos de durabilidad. Cuando el calculista y el diseñador está desarrollando, no se pasa, usualmente no se pone a pensar cómo es el proceso de ejecución y no contempla ciertas fallas que ocurren en el 99% de las ejecuciones. Te voy a mostrar algunas. Los aceros llegan, cuando usted está arrancando una obra, los aceros llegan y son tirados al piso. El piso usualmente va a tener tierra, y la tierra, si llueve, y si no llueve también, las barras o las canillas se van a contaminar y van a estar colocadas de forma contaminada. En el proceso de diseño se está partiendo del principio que ese acero no está contaminado, por lo tanto la adherencia a acero concreto es la considerada usualmente para cualquier cálculo. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puede entonces uno saber si eso se va a contaminar o no? La memoria debe hacer recalcar, a pesar que la norma lo dice de forma indirecta, que el acero colocado debe estar limpio, no debe contener contaminación. Otro aspecto que es 99% de las construcciones en concreto reforzado, tenemos la contaminación en la junta que tiene columnas con las vigas, lo que llamaríamos el nodo prácticamente. Resulta que no hay un proceso constructivo que diga cuál es la manera, es un error en la norma, pero la mejor manera de limpiar el residuo generado por el encofrado no es exactamente soplando, que es lo que se utiliza, y entonces van a aparecer, aparecer estas contaminaciones superficiales que generan, que desarrollan un sistema estructural en esos miembros que se unen que no es homogéneo como estaba contemplado en el proyecto. Sencillamente tenemos unas limitaciones acá que podrían resolverse ahí sí por cuestiones de especificaciones en construcción, pero desde luego también lo que se refiere a la memoria de cálculo también puede incluir ahí ciertas observaciones de cómo debe ser la calidad de lo que se lo coloca, la unión entre miembros. Los casos típicos, aquí no hay nada que hacer, son las tuberías que pasan. Eso sí está contemplado en las normas, algunas pasan en forma inadecuada en zonas de tensiones de atracción. Cuando eran metálicas no había problema, ahora son de plástico, entonces puede haber problema. También debe aparecer indicaciones que no, eso no se haga. Y para terminar, dos aspectos importantes. Usualmente cuando el diseñador calcula, resulta que las escaleras, lo que es la circulación vertical, las considera dentro del programa que están continuas, ¿no? Continuas con las losas que van a unir. Sin embargo, es esto lo que estoy diciendo, sin embargo, la realidad no es así. Usualmente se deja, digamos, entre losa y losa, se deja el espacio para continuar ascendiendo y luego, aplicando quizás un epóxico, van haciendo el vaciado en las escaleras, lo que todo es
el comportamiento vertical de circulación, pero eso genera un pequeño detalle grave que sí puede ser salir a reducir en caso de sismos, que es que se van a generar fuertes cortes y además momentos en una zona que no está esperada, que fuera una unión de un concreto con otro. Por último, un detalle interesante, eso ocurre en todos los países de Latinoamérica, hacia los años 70, las normas se definió por razones obvias que el empalme por solapa de los aceros de las columnas en zonas sísmicas debería estar en el tercio central, y así se hizo a cabo, y todas las normas de Sudamérica y de Latinoamérica en general lo utilizaron, incluso de arriba para abajo, ¿no? Centroamérica, Estados Unidos, que fuera de Estados Unidos salió, y también Europa, pero sobre todo Estados Unidos y México. Pero resulta que los constructores por algún motivo hacen ese solape acero a acero, lo hacen en todos los aceros de cada entrepiso. Me explico, un acero tiene 12 metros de largo, una cabilla tiene 12 metros de largo, pero bueno, entonces cortan para que pueda haber empalme, solape, empalme por solape de cabillas cada entrepiso, el entrepiso entre 1 y 2, de 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5. Ese no era realmente el interés de las normas. O sea, el interés era que se solaparan en entrepisos, pero no eran en todos los entrepisos, y tampoco eran todas las cabillas de cada columna se fueran empalmadas en el mismo entrepiso. ¿Por qué? Y este es el ejemplo que le quiero mostrar. Voy a avanzar, fíjense. Aquí lo estamos viendo de más cerca y parece, bueno, no hubiera tanto problema cuando colocan el concreto. Pero esta otra imagen es de adentro hacia afuera y podrán darse cuenta que no hay forma de agarrar ese concreto. No hay manera que el concreto abrace los aceros para que luego haya un comportamiento. En el caso de movimientos, digamos, laterales, haya un comportamiento para que se trabaje en unión ambos componentes. Esa debilidad, por cierto, tiene que también estar aclarada. O sea, lo ideal es, y antes se hacía, que el que desarrolla el diseño, el calculista, haga por cada columna, considere los 12 metros con los solapes necesarios, y probablemente algunas serán solapadas en el piso 3, y la compañera de la misma columna puede ser solapada en el primer piso y otra en el 3, y otra, entonces va alternando los solapes y eso lo va manejando, y eso además de ser más eficiente en comportamiento, también más eficiente en el uso de los materiales. Para terminar, bueno, recordarles que para hacer un buen diseño estructural se requiere unas etapas que se están perdiendo, y justamente ahorita se me acaba de ocurrir en la cabeza que si se aplica BIM, pero BIM es muy difícil aplicarlo en esta etapa del diseño estructural, porque sencillamente el diseño estructural el BIM es una metodología que conceptualiza un todo y tiene que ser cosas importantes, pero puede lograr que se hagan lo que antes hacía el calculista. Era que él visualizaba especialmente cómo era la estructura para ver cómo podía intercalar los aceros. O sea, era mucho más detallista, ya dejó de ser. Entonces, tenemos que recuperar, con BIM o sin BIM, a la hora de la verdad, porque el BIM ya se ve de forma global, los procesos típicos de un buen diseño estructural, que ya es un proceso de estructuración. Tengo que pensar, esto me dio toda la configuración, pero el sistema estructural tengo que razonarlo bien, tengo que localización, los materiales, un análisis, el modelado, pasarlo a la computadora, revisarlo, verificar las dimensiones y luego verificar el comportamiento de respuesta. Y con esto, disculpen si me robé más tiempo, no sé. Un placer, estamos aquí a la orden, seguimos construyendo futuro al lado de mi compañero Ángel y de usted, Luis Ramírez, y de todos los presentes. El eslogan, local construimos futuro. Así es. Bueno, excelente. Bueno, se abre la sesión de preguntas, comentarios. Quisiera preguntarle algo y quizás relevante, los dos pueden ahí elegir cuál va a responder o desde su punto de vista. Hoy en día no solamente se usa el tema de la mampostería, sino mucho acero para construir, porque no necesariamente más económico, sino más rápido. Estos elementos que ustedes están conversando de una otra forma, como las enfermedades, el tema de las patologías o la parte de sismoresistencia, ¿qué se puede decir cuando son construcciones netamente o prácticamente pues más acero que pues la forma regular? ¿Qué consideran ustedes? Bien, el comportamiento, digamos, global de las estructuras de acero siempre son paragonables a estructuras de concreto en algunas características, de mampostería en otras, ¿no? Es decir, podemos tener pórticos de concreto reforzado o pórticos de acero. También podemos tener sistemas de acero que tienen elementos de arriostramiento que los hacen más parecidos a un comportamiento de un muro, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una tipología de sistemas estructurales.
Las estructuras de acero durante mucho tiempo se consideró que tenían una ventaja importante en comparación con las estructuras de concreto reforzado de mampostería y tenía que ver con el peso de la estructura. Se asumía que las estructuras de acero, al ser más livianas y al utilizar su material, que típicamente era más dúctil, podían tener siempre un mejor comportamiento sismorresistente. Pero ocurrió a finales del siglo XX, un terremoto en la localidad de Norwich, en la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, que demostró que las edificaciones aporticadas de acero también eran vulnerables, ¿no? Se detectaron una serie de fallas estructurales que, si bien no condujeron al colapso, sí pusieron en peligro muchas edificaciones de pórticos de acero que meritaron, primero, estudiar profundamente las causas que generaron ese comportamiento y muy responsablemente, me parece que es un buen ejemplo de cómo debe reaccionar, digamos, una comunidad, un país, un Estado. Se articuló inmediatamente un programa de investigación para identificar las causas, proponer soluciones para reforzar o para adecuar las estructuras existentes, evitar que tuvieran problemas en sismos futuros, y no solamente eso, sino actualizar las normas de diseño para que las estructuras que se construyeran posteriormente no tuvieran ese problema y fueran seguras, ¿no? Nuestra normativa, como comentó el profesor Guillermo al inicio de su presentación, bueno, desde el punto de vista de norma, Covenin está un poco desactualizada, ¿verdad? Se hizo una versión de norma editada por Fondo Norma, se me escapa ahora el año, no llegó a ser una norma Covenin, y esa norma, digamos, se ha actualizado, se está trabajando en su actualización para llevar al estado del arte actual, que es el caso que menciona el profesor Guillermo, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que nuestro sistema de normalización, lo digo también siendo parte de él, es un poco lento en todo esto, pero sí debo decir, por otro lado, el aspecto positivo que se está trabajando en esto, ¿no? Una de las ventajas, como usted indicó, profesor Luis, el acero tiene una ventaja importante con respecto a los otros sistemas estructurales, que su erección es muy rápida, su construcción es muy rápida. Porque muchas de las piezas, muchos de los elementos estructurales se pueden fabricar en taller, hay que transportarlos, por supuesto, y se colocan en monte. Entonces, en esos casos, lo que se debe tener cuidado son con las conexiones en los elementos estructurales. Pero ciertamente el proceso constructivo es muy acelerado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Caracas, probablemente en el resto del país también, hay muchas construcciones que prácticamente aparecen de la nada, vamos a decirlo así, en términos coloquiales, porque se construye muy rápidamente en acero. Así que tiene ventajas importantísimas y da la importancia de ofrecer cursos en pregrado y en posgrado que apunten al fortalecimiento de los profesionales en esta área y concientizarnos, ¿no? Que sí, se puede construir rápido, pero también hay que construirlos de forma segura. Entonces, Profe, quizás la otra pregunta que me hizo alguien que ya sabía que iba a este webinar a transitar tiene que ver de cara a los países latinoamericanos que tienen construcciones, digamos, muy improvisadas. ¿Ustedes creen que la universidad debe hacer mucho más para difundir el peligro de hacer este tipo de construcciones por un tema, bueno, de precariedad económica, falta de urbanismo, planificación estratégica desde las naciones? ¿Qué creen ustedes que sería importante hacer de cara? Porque aquí estamos hablando de normas, pero sabemos que muchas de las construcciones de nuestros países no tienen esa regulaciones, la gente no conoce. O sea, ¿qué cree que se puede hacer de cara a eso? Y ya al final, bueno, esperar las otras preguntas que vayan a hacer. Esas son las dos que tenía anotadas por aquí. Oye, eso es muy difícil porque, claro, tú estás hablando de construcción informal. Y la construcción informal no sigue los parámetros lógicos o normales que debe desarrollarse. Y ya eso queda en manos del Estado, queda en manos del gobierno hacer las exigencias para poder hacer esos cambios, ¿no? Desde luego, la norma no puede llevarse por construcciones informales y la formación de las personas ya es a título ya muy particular y muy difícilmente las personas que, digo yo, en esos estratos de situación de vida tienden a hacer eso. Pero es un crecimiento incontrolado que pudiera ser mejorado, pero tiene que responder más a la acción de un gobierno. Aquí lo tuvimos, aquí tuvimos construcciones informales
los años 40 y pico y un gobierno del 50 y tantos que los eliminó. Pero al instante llegaron es cuando una ciudad se convierte en un centro de atracción y no hay la velocidad para generar solución de vivienda, siempre va a pasar eso. Y nos pasa a nivel de toda Latinoamérica porque quizás una gran ventaja es que tenemos un clima ideal como para poder tener una vivienda informal. Si aquí hubiera situaciones de invierno fuertes, no se pudiera. La pregunta interesante, quizás yo diría, es cómo pueden aportar las universidades para que esto sí se lleve un cambio. Tanto en formación sí se ha hecho en varias universidades, se hacen, lo ha hecho la central. También nosotros hace tiempo sacamos folletos de cómo mejorar la vivienda, esta vivienda informal, tratando de llevar también a que se comprenda que son viviendas informales y que realmente hay una legalidad que hay que ir buscar, porque para eso hay estudios de zonificación y todos estos aspectos. No sé si respondí, pero bueno. Si me permite añadir un par de cositas, profesor, hay dos elementos que creo que vale la pena también considerar, ¿no? Si bien las normas no aplican directamente a la construcción popular, incorporar el cumplimiento de las normas en la construcción, digamos, profesional, permea siempre a la construcción popular, ¿no? Que muchas veces quien construye o trabaja en los asentamientos populares tiene experiencia de los sitios de construcción, digámoslo así, formal, ¿no? Entonces, es una manera también de generar ese conocimiento. El ejemplo que mencioné hace un rato de la Confined Masonry digamos, una unión de intereses de profesionales de varias áreas que bajo el ala, digamos así, de una organización formal en el área de la ingeniería sismoresistente, precisamente ha estado impulsando el uso de la mampostería confinada, no solo como un sistema formal de construcción, profesional de construcción, sino también generando lineamientos, como diría el profesor Guillermo, para que quien autoconstruya cumpla con unos elementos básicos que no son difíciles de incorporar, pero que garantizan mejores comportamientos en las estructuras, ¿no? Aquí en Venezuela ha habido algunos intentos desde ese punto de vista. Hace algunos años, Fundisi, por ejemplo, editó una serie de folletos orientados a esto, y otros organismos, otros entes, tanto privados como públicos, han hecho esfuerzos necesarios. Desde mi punto de vista, es una deuda que tenemos como sociedad hacia las viviendas que son vulnerables y que, como digo, uno circula en la ciudad de Caracas y las ve prácticamente en todas partes. Y no solo un problema de Caracas y Venezuela, un problema a nivel de toda Latinoamérica. Si me permite agregar una cosa, nosotros en el Laboratorio de Tecnología al Concreto de la Católica, junto al CENVIS, venimos desarrollando un plan de preparación para certificar, formar personas en lo que es calidad de ejecución de sus viviendas, o sea, mejorarla. Y queremos que sea certificado, así como también hemos preparado unos planes también para el trabajador de la construcción. Lo que pasa es que como todas estas cosas son procesos muy lentos, esto es una institución del Estado, tiene un proceso más burocrático, en el buen sentido de la palabra, porque sí lo que no se quiere es generar eh, objetivos con alcances que al final sean mediocres. O sea, se está buscando que sea lo mejor y eso nos ha llevado un tiempo desarrollar. Bueno, muy bien. De verdad, gracias por la opinión de los dos expertos, profesor Bonilla, profesor Marinilli. Por los momentos entiendo de que no hay ninguna pregunta adicional, o por lo menos creo que con estas preguntas se abordaron varios aspectos. Creo que justamente hablando del eslogan de la universidad, que justo construimos futuro, tenemos que ver de cara a la sociedad que tenemos. Por eso es que cada una de nuestras ciencias aplicadas en ingeniería tiene bueno, verificar qué hace, pero también las normas, digamos, lo riguroso, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hemos abordado el día de hoy. Como le comentaba anteriormente, esto va a estar disponible en el canal de posgrado de YouTube. Y bueno, estamos, digamos, activos en este momento en el proceso de preinscripción, y futuramente, pues así estaremos respondiendo a las preguntas que a través de la página www.ucat.edu.be en el posgrado puedan evidenciar, en este caso específicamente, la transformación que está sufriendo el programa de ingeniería estructural. Bueno, muchas gracias, profesor Ángelo, nuevamente, profesor Bonilla, estaba profesor Gracias. Álvaro por allí. Vamos a detener la grabación para dejar esto.